invitados de esta noche son héroes. Tengo miembros del Cuerpo de Bomberos, al coronel Juan Tavares, comandante del Departamento de Rescate, al primer teniente Ilusión López, miembro del Departamento de Rescate y Brigada Jurón. Es una dama, por supuesto, si es Ilusión, tiene que ser una mujer, ¿verdad? Y al capitán Elizabeth Beltré, mujer, miembro del Departamento de Rescate y también de la Brigada Jurón, y al teniente coronel Richard de Jesús, comandante de la estación número 3X3. No tengo idea de lo que significa eso, pero usted es un comandante. Quiero preguntarles esta noche sus anécdotas y sus vivencias sobre el rescate de la explosión de San Cristóbal. No todos los días uno tiene gente que le ve la cara a la muerte de manera permanente y sobrevive. Eso no es tan fácil. Hablar de los bomberos en este país es hablar de verdaderos héroes, hacer mucho a veces teniendo muy poco. Entrar en lugares muy peligrosos simplemente con la valentía, con el coraje y con la conciencia y con ese deseo de salvar la vida de los demás. ¿De dónde sale esa fuerza sabiendo que te enfrentas a un peligro y ir sin pensarlo? Claro. Bueno, primero, antes que todo, darle las gracias por la invitación a este programa en nombre de todo el Cuerpo de Bomberos Distrito Nacional y de nuestro jefe, el general José Luis Fromet Erasme. Cada quien me imagino que va a contar su anécdota porque cada quien lo siente un poco diferente de cómo enfrenta el temor y esas cosas. Sí, nosotros nos preparamos para ese tipo de eventualidad. Lo que, como siempre se ha dicho, ninguna emergencia es igual a la otra. Claro. En el caso acá de San Cristóbal, como nosotros fuimos Distrito Nacional a darle apoyo a San Cristóbal, al llegar allá sí encontramos que fue una emergencia de gran magnitud. Nosotros realmente cuando llegamos a ese tipo de emergencia, lo que tenemos como procedimiento, protocolo y el objetivo es ayudar en mitigar lo que está pasando inmediatamente. En ese caso lo que encontramos fue bastante incendio, lo que fuimos a controlar ese incendio sabiendo ya que nos habían comunicado que habían víctimas. Y realmente el manejo de víctimas con nosotros, le voy a hablar muy personal, nosotros nos enfocamos tanto que no nos da tiempo a pensar que, o sea, sí sabemos que hay víctimas y que tratamos de ayudar y todas esas cosas, pero en el momento del trabajo nosotros nos enfocamos tanto que luego sí es que nos viene como una retroalimentación de lo que vimos. A mí personalmente me pasa que como después... en cámara lenta lo ven. Sí, a mí me pasó que después del evento, ya día miércoles, jueves, por ahí, ya pensaba mucho en eso, recordando cada cosa que vi, que pasamos, que controlamos, cómo actuamos. A veces muchas ocasiones uno lo hace también como para mejorar, qué pudimos hacer, pero sí uno se sueña. Yo me soñé con varias veces estando allá. Entonces, esas son cosas que le quedan a uno. Ilusión, ¿cómo lo viviste tú? Pues igual que como dice el coronel Tavares, uno se prepara durante mucho tiempo pero cuando llegue el momento uno no lo piensa. Desde mi punto de vista particular no lo pienso, no mido el riesgo quizás, eso no está correcto, pero para eso tengo a mis comandantes siempre que están midiendo el riesgo por nosotros. Y también me pasa que es los días después, donde uno lo analiza y dice, wow, yo estuve ahí, wow, lo que vi, no sé, toca de agradecer a veces. Más que nada dar muchas gracias a Dios y a los compañeros de uno que estuvieron ahí. Por ejemplo, en mi caso en San Cristóbal, yo tendría que agradecer a los bomberos de Nigua, a los bomberos de Los Llanos en San Pedro, que fueron los que trabajaron junto conmigo el día lunes. Y lo único que queda agradecer, pero de verdad uno lo piensa es después. En el momento la adrenalina de uno querer ir a ayudar no le permite a uno pensar en lo que está viviendo en ese momento. Richard, ¿cómo lo vivió usted? Buenos días, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en el caso mío ya tengo un poquito de experiencia en los bomberos, tengo más de 27 años siendo bombero. Cuando llegamos el martes me tocó hacer relevo allá al personal que amaneció, nos pusimos en contacto con el puesto de mando y me asignaron la tarea de combatir el incendio al frente del edificio de 3 niveles. Y ahí pasé el día entero ahí tratando de sofocar las llamas, bajar la temperatura, para que los muchachos de Jurón y buques de rescate puedan entrar a buscar los cadáveres. No tuve la oportunidad de hacer rescate de cadáveres porque no es mi área. Lo mío es sofocar incendios y controlarlo. Ya eso de buques de rescate lo damos al coronel Tavares y al equipo de Jurón. Pero mi experiencia fue bastante
como dice el coronel Tavares, muy de lleno. No en el momento que estábamos allá trabajando, porque estábamos acostumbrados al trabajo, sino luego llegamos a la estación, que nos bañamos, nos sentamos en la cama y comenzamos a pensar, cónchale, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Tantos muertos. Pero fue impresionante. Nunca he visto una emergencia así. Buenas noches, un placer. Realmente fue una experiencia un poco triste en el sentido de que al ver tantas personas fallecidas, pero hay una frase que dice que cuando la emergencia llega, el momento de la preparación ha terminado. Entonces nosotros como brigadas nos preparamos constantemente para que al momento de que se presente una emergencia, nosotros podamos actuar de la mejor manera posible para poder salvar vidas y proteger propiedades. ¿Cómo deciden ustedes que van para adentro, por ejemplo? Porque una persona normal, quizá con poco entrenamiento o sin entrenamiento, lo mueve lo que haya dentro del lugar del peligro. O sea, si a una madre le queda atrapado un hijo, no piensa en el peligro, o a un padre, o a un hermano. A veces hasta la mascota. He visto historias de personas que se le queda su perrito y han perdido la vida tratando de salvarlo. Pero en el caso de ustedes que no tienen conexión afectiva con las víctimas, al menos creo que no les ha pasado encontrar una víctima que conocen después adentro, ¿verdad que no? Gracias a Dios, no. No. Bueno, no, así tan de ese sentido no, pero sí me tocó una vez un accidente vehicular. Sí, que cuando fui a atenderlo era un familiar. Y sí, golpea mucho. Y se puede discernir, a pesar del impacto de ver que es alguien que conoces. O sea, despierta uno del momento del reconocimiento. Bueno, me pasó realmente que me di cuenta que tenía que resolver, tenía que ayudar. Y más, o sea, ya conociéndolo, y tenía que ser mi función como rescatista, que fue a eso que yo fui. Pero sí es impresionante, choca cuando es una persona que uno lo conoce y en las condiciones que lo ve. ¿Estaba vivo? Sí, falleció luego. Para el que es encontrado por alguien conocido tiene que ser un gran alivio. Sí. Pero contestándole a lo que usted preguntó de cómo nosotros entramos sabiendo que no es familiar, nosotros no tenemos distinción con eso. Es nuestra labor y nuestra función. No hay miedo, porque el miedo a veces se convierte en una barrera. Cuando tú ves un incendio enorme, claro, o tú ves una explosión, un desastre, un gran accidente, tú también puedes estar en peligro. Hay algo, la autopreservación la pierden los bomberos. No, y de hecho, hay algo que le quiero como aclarar un poquito, que la gente dice, que los bomberos sí somos héroes y que arriesgamos nuestra vida para salvarla de otros. Nosotros nos preparamos para ayudar al otro y nosotros mismos. Inclusive, una de las cosas que nosotros tenemos bien claro es que la seguridad va primero antes que todo. Y antes de entrar a una estructura, sí tenemos la tecnología, cámaras térmicas, evaluamos la temperatura que hay dentro, las condiciones de la estructura, y simplemente no entramos porque hay que entrar. Hay primero toda una evaluación y un protocolo de seguridad, y luego sí. Y aparte de eso, que tenemos las técnicas, la preparación y el equipamiento, porque el equipo que nosotros utilizamos, aunque es bastante pesado, pero nos protege bastante. No, igual. Nosotros pues no entramos en nuestro equipo de protección personal completo para evitar que luego entonces no ocurra algo a nosotros. Se hace una evaluación previa. Los comandantes de las brigadas pues hacen las evaluaciones y son quienes nos autorizan al momento de nosotros llegar a las emergencias si podemos entrar o no. Entonces ya luego que ellos hacen ese levantamiento, se divide en grupos también. Nunca entramos solos, siempre entramos acompañados de algún otro bombero. ¿Nunca entra uno solo? No, está prohibido. Entramos siempre por lo menos dos. La manguera pesa bastante. El equipo. También. Sí, tenemos bomberos de mi estatura que la manguera no podemos con ella, claro. Entonces, siempre entramos por lo menos de dos en equipo para que si pasa cualquier cosa, pues tengamos como uno ayudar al otro. En mi ¿Sienten caso, miedo, Richard? ¿Usted ha sentido miedo en algún momento? Claro. O sea, cuando tuve un incendio enorme, un edificio de 3 pisos y todo explotando adentro, ¿ustedes hacen una labor de identificación del peligro? Que me pasó una emergencia, un incendio en un segundo piso. Acabando nosotros de llegar a la emergencia, subo a evaluar la situación, y cuando mando a subir la manguera con el bombero, comienzan a estallar municiones de pistola. Cuando averiguamos, era la casa de un general de la policía. Y aparentemente tenía municiones bajo el colchón, debajo de la cama, y un desastre. Estaba preparado para la vida el general. Exacto. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos acostamos en el piso, yo agarré a mis dos bomberos para que no se pongan de pie, y después que ¿Empezaron a estallar? A estallar.
y usted sentía la bala por encima de la cabeza de uno cruzando y el coronel informa, dice, sí, comandante, cuando dejen de sonar las municiones, yo bajo de una vez le informo. Pero uno de mis temores grandes en la emergencia es tener que perder un compañero. Nunca me ha pasado. Tengo compañeros que sí han perdido compañeros en eventos, del agua, y eso es muy traumado para un comandante. Tener que ver un compañero herido o perder la vida de un compañero en una emergencia. Tratando de ayudar. Ese es uno de mis temores siempre en emergencia. Por eso soy uno de los comandantes más estrictos a nivel de equipo de protección personal. Me ven en las emergencias, hey, ponte el casco, ponte los guantes, no te bajes sin el equipo de aire, no te bajes sin la monjita, no entres sin foco. Porque uno de mis temores en las emergencias es tener que perder un compañero, tener que sacar un compañero herido. O que me saquen a mí. Que me he quedado 2 veces atrapado en incendio. Y lo han sacado los compañeros, obviamente. Mi compañero. Por eso no se puede entrar solo. Así es. Nosotros como bomberos somos víctimas potenciales porque nosotros trabajamos obviamente en el área de emergencia, pero se trata de tomar todas las medidas y la evaluación de la escena con la finalidad de garantizar nuestra propia seguridad. Por ejemplo, en el caso de la explosión en San Cristóbal, nosotros estuvimos trabajando en grupos. Se hizo una división, estábamos combatiendo el incendio, hubo un grupo que estaba combatiendo el edificio de 3 niveles desde abajo y otros que estábamos en el camión de escala, la escalera, que estuvimos trabajando en esa área. Pero como se ha dicho, nosotros siempre trabajamos en equipo porque así nosotros nos protegemos. Cuando ustedes hablan de que entran con equipo, de que no entren sin los guantes, de que la manguera pesa, ¿de qué equipo estamos hablando? ¿De qué está hecho la manguera? ¿De qué están hechos los guantes? Yo entendí que usted dijo la monjita, no sé si fue que de allá aquí el mensaje cambió. Fíjese, el equipo de protección personal, el APP, para un bombero son casco, monjita, chaquetón, pantalón y botas. Y ahí viene el equipo de respiración autónoma, con un equipo de aire. Los bomberos en los incendios no usamos oxígeno. Como entenderán, el oxígeno es altamente inflamable. Sí, entonces, lo que tenemos una máquina en el área de rescate que coge el aire del ambiente, lo purifica y lo embotella. Y eso es lo que los bomberos respiramos, ya tanto sea en agua o en incendios. El equipo está compuesto por casco, monjita, que es una máscara, que nada más le ven los ojos y la nariz, para ponerse la mascarilla, chaquetón, pantalón y bota. Y los guantes. ¿De qué material está hecho ese? Kevlar. Kevlar. Hay combinaciones. Hay combinaciones. Hay combinaciones de Kevlar, también hay de cuero, lona con algodón, sí, es una combinación. Depende, es que los equipos fueron fabricados dependiendo de la emergencia que se ha destinado. Hay equipos que son de aislantes, que el calor le da y refleja el calor. O sea, el bombero no siente el calor. Son equipos ya para entrar en lugares muy incendiados que haya personas con vida. ¿Y ese es el que usan o no? No, ese lo usamos nada más para rescate de personas atrapadas dentro de incendios. ¿Y cómo deciden qué se van a poner antes de ir a un incendio? El equipo estándar, el de lona con algodón, es el equipo de fuego estándar que usamos para toda la emergencia. Cuando llegamos al lugar, que evaluamos la situación y nos dicen, hay una víctima atrapada. Y con el equipo que tenemos... ¿Lo llevan en el camión, exacto, entonces, sí. ese equipo? Sí. Bueno, como bombero voluntario, la mayoría En también lo teníamos en los vehículos. Por ejemplo, en de San Cristóbal a mí me ocurrió que el camión se fue y yo no llegué a tiempo a la estación. Entonces me tocó ir en mi vehículo. Y como no habían activado el grupo Hurón para búsqueda, pues nosotros, el equipo de búsqueda es diferente al equipo de incendio. Es un poco más liviano, sí tenemos que tener botas de seguridad, guantes, casco, arnés, lentes de seguridad, incluso utilizamos pitos, tapones de oído, dependiendo de la situación y la emergencia. Entonces, como íbamos a rescatar, pues yo llegué con mi equipo de rescate, no me pude estacionar ni siquiera cerca, porque todo el área estaba acordonada, y cuando llegó que tuve que darle la vuelta completa, hice una evaluación de la situación y dije, pero aquí tenemos incendio. Aquí hay más incendio que el rescate per se. Entonces hubo que devolverme al vehículo, ponerme el equipo de incendio y luego regresar, porque era lo que ameritaba la emergencia. Y sí, yo vi varios de mis compañeros también que le pasó parecido, que llegaron en sus vehículos como voluntarios con el equipo de rescate y al final también tuvieron que uniformarse con incendio, porque era más el incendio que teníamos que el rescate que realmente pudimos lograr. O sea, ¿cuál es, o si se puede considerar que este incendio de San Cristóbal y explosión es el más grande que han atendido en su experiencia? Por cantidad de víctimas, perímetro incendiado, tiempo con incendio permanente, porque el incendio iba y venía. Sí, realmente, bueno, a nivel nacional sí.
Ha sido, sí, porque ya nosotros también fuimos al terremoto de Haití, que ya es otra condición y ahí era de otra magnitud. Pero aquí en territorio dominicano ha sido la emergencia más fuerte y más grande. Y con relación a que iba y venía el fuego, es que el fuego fue producto de una explosión. Entonces, regularmente nosotros con el combate de incendio, nosotros entramos a la edificación y atacamos directamente el incendio. Pero esta vez teníamos el riesgo de que podía colapsar, porque toda la estructura fueron afectadas por la onda expansiva. Entonces, el riesgo más grande era que no entre nadie por un posible colapso. Entonces, ya la operación de combate de incendio ya cambia desde fuera, simplemente bajando temperatura y tratando de localizar un supuesto tanque de combustible que al final, gracias a Dios, no estuvo ahí. No apareció. No había. Dentro del edificio y el que de 3 aparece pisos, en las fotos tampoco apareció. Me imagino que es el mismo. Bueno, lo que pasa es que se hablaba de un posible tanque donde hubo la explosión inicial, pero el riesgo que teníamos después de ya que la emergencia ya estaba desarrollada era dentro del edificio de 3 pisos, que creo que era la ferretería. Entonces ahí sí se hablaba de que había un posible tanque que también variaba la información de qué estaba, de qué era lo que tenía el tanque, si era de líquido inflamable, de gasolina, gasoil o era de GLP, pero al final hicimos una búsqueda con dron que marcaba temperatura y hacía todas esas cosas y no lo encontraron. No había, gracias a Dios no había. No había tanque de gas ahí. Sí, no había. ¿Cómo saben ustedes cuando llegan a esa escena, por ejemplo, que andan con el equipo adecuado? O como el McKay lo tienen todo en el camión. Todo en el camión. Sí, así mismo es. Porque también quiero aclarar algo. La Brigada Jurón, que es una brigada especializada en búsqueda de rescate en estructura colapsada, como dijo tu ilusión acá, tenemos un equipamiento para estructura colapsada, que aprendimos muchísimo en Haití, porque en Haití todavía estábamos comenzando, éramos nuevos. Entonces fuimos con equipos de combate de incendio que son bien pesados, bien grandes, y había estructuras pequeñas que no cabíamos. ¿Y entonces? Entonces tuvimos que improvisar, quedarnos con lo más básico. Entonces ya después, luego de la preparación, estamos hablando de 2010, ya han pasado prácticamente 13 años y la evolución ha sido enorme. Entonces ya sí tenemos el equipamiento adecuado para búsqueda en estructura colapsada. Ya al vuelo ustedes saben lo que Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que nosotros sí, antes de ser Jurón, somos bomberos regulares. Somos bomberos de combate de incendio. Ya tenemos toda la preparación. ¿Cuánto tiempo permanecen siendo bomberos regulares antes de pertenecer a un equipo especializado? Se entra primero como bombero. Desde que sale de la academia, y no solo academia, todo el que ingresa al cuerpo de bomberos primero pasa por un centro para ser bombero. Luego vienen las especialidades, que ya puede ser en materiales peligrosos, departamento técnico, departamento médico, el departamento de rescate, ya hay varias áreas. ¿Tenemos bomberos aquí especializados en explosivos y bombas? Sí, Genaro. Sí, claro que sí. Y el departamento de investigación y el departamento de materiales peligrosos. Por ejemplo, si aquí hay un aviso de bomba, como hubo esta misma semana, antes de ayer, en el aeropuerto de Puerto Plata, hubo una alerta de bomba, se retuvieron los vuelos, se retrasó toda la operación, todo el mundo para afuera, el corredero, ustedes saben cómo es eso. Una brigada de los bomberos llega, tiene un robocito como en la película. ¿Cómo es eso? ¿Alguien con una ropa para repeler explosivos va? ¿Cómo sería el protocolo? El primer paso en el protocolo sería la evacuación. Luego de que los bomberos hacemos la evacuación en combinación con la policía, llega el departamento de explosivos de la policía o el ejército, que son los que hacen ya el manejo, desactivación o traslado de materiales explosivos. Ellos hacen todo lo que tenga que ver con el movimiento explosivo, son ellos. Los bomberos sí vamos a hacer el proceso de evacuación en el edificio o el local donde se presente la emergencia. Luego de la evacuación, entonces la policía y el ejército son los que bregan con explosivos. Aunque no tengamos técnicos en esa área, ese trabajo ya siempre es de policía y guardia. No le toca a los bomberos. No. La evacuación sí. Nosotros prevención, evacuación y también estamos ahí para evitar, o sea, si en caso de que explote y incendia, pues tenemos la unidad de ahí. Claro. Pero directamente eso es ya la policía o el ejército. Pero se preparan igual para ese tipo de eventos. Sí, tenemos técnicos en esa área, claro. Se pierde el sueño cuando ustedes se presentan, quizá no un día, sino dos. En el caso de San Cristóbal fue casi una semana, entre una cosa y la otra. Entre el primer día y el último día que fueron los bomberos pasaron varios días. Sí. Aparecen víctimas, aparecen parte, ahora vamos a traer los perros, la unidad canina que parece que dio muy buenos resultados. En ese lapsus de tiempo que ustedes tienen que salir de la emergencia y tienen que ir a casa, tienen que
bañarse, cenar, dormir para volver al otro día. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Quién duerme? ¿Quién no duerme? Mucho ¿Con no qué duerme. sueña? Realmente no es así, o sea, es casi imposible, o muy raro, mejor dicho, que un bombero llegue a una emergencia y luego se retire a su casa de que a descansar, a comer, a cenar, bañarse y luego volver. No, nosotros nos relevamos en la misma emergencia. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional duró 33 horas trabajando en San Cristóbal, desde el momento que llegó, que fue aproximadamente 6:15 de la tarde, aunque las primeras respuestas llegaron a las 4:08 de la primera unidad de combate a incendios, luego llegó la activación del Grupo Hurón, o sea, los miembros O sea, de el Hurón. mismo equipo duró 33 horas en el lugar. No, relevándose. Relevándose, pero sí... Pero hubo- al que relevan va a su casa, ¿no? sí, ese sí va O a sea, descansar. alguien tiene sí. que dormir Sí. para volver al otro día. Sí. ¿O no? ¿O es posible que se queden Bueno, continuamente? algunos que son voluntarios, que somos voluntarios, uno se fueron a las 4 o 5 de la mañana y ya a la hora que llegaron a su casa le tocó bañarse e irse a trabajar a su Oh, empleo. su trabajo Sí, sí, normal. trabajo normal. Y ya luego que sale del empleo, si algunos se baña. volvieron otra vez a San Cristóbal, entonces otros pudieron ir a dormir, pero ya tenían cuánto despiertos. O sea, Ahora bien, ¿qué pasó en San 24 Cristóbal? horas. Lo que pasa en San Cristóbal que la emergencia es a partir de las 3:20 y pico de la tarde, 3:25, 3:20 ¿A de qué hora la tarde. notifican a los bomberos? A nosotros nos llega el primer aviso a las 3:50 de la tarde. Casi a las 4. Casi a las 4, pero ya a las 4:08 ya teníamos las 2 unidades nuestras En camino. en camino y ya prácticamente llegando a San Cristóbal. Pero ¿qué pasa con el horario? Si hubiese sido en la mañana, el personal que se envía de apoyo se queda ahí hasta que llegue el relevo al otro día. O sea, duraría casi 24 horas trabajando. Y el relevo se hace internamente ya en la operación. Per O sea, se, dependiendo ya la cantidad de bomberos que estén en el lugar, entonces se divide en equipos. Un equipo trabaja cierto tiempo, que básicamente son 25 o 30 minutos como mucho trabajando. Regularmente son 15, 20 minutos. Y luego ese equipo es relevado por otro que está ahí también en el puesto de comando. Se van para que tengan descanso hasta que llegue un relevo al otro día. Nosotros como voluntarios, como lo dijo Dulce Ilusión, muchas veces sí nos retiramos porque tenemos que trabajar al otro día, nos retiramos 3, 4 de la mañana, descansa un poco, se va a trabajar. Si la emergencia se extiende, es muy larga, muy grande, como pasó en San Cristóbal, al otro día se comunican, todavía se necesita ayuda y vuelven otra vez a San Cristóbal. O sea Así que que- tienen una doble vida, son bomberos Sí. y también tienen un empleo, Sí, no es fácil. sí, sí. Les preguntaba hace un momento que si se puede dormir después de ver cosas como esa, de ver personas en pieza, de escuchar personas quizás gritando, una escena de drama completamente. En algún momento tienen que cerrar los ojos. Yo quiero saber qué ven, con qué sueñan, En el qué caso mío. piensan y si la adrenalina se apaga en algún momento mientras ustedes están fuera del área de emergencia sabiendo que sus compañeros están allá y que las víctimas siguen estando en el lugar del hecho. Pero le voy a dar una gabelita cibaeña y cuando regresemos ustedes me responden. Esta noche en 55 minutos hablamos del rescate que se hizo en San Cristóbal. Tenemos aquí a la Brigada Jurón, o parte de la Brigada Jurón, a la capitán Elizabeth Beltré, miembro del Departamento de Rescate y de la Brigada Jurón, al teniente coronel Richard de Jesús, comandante de la estación número 3 o X3. Ahorita usted me va a decir lo que eso significa. Tenemos a la capitán, a la teniente Dulce Ilusión. Yo ahorita le dije Ilusión sola, pero el nombre completo es Dulce Ilusión López, miembro del Departamento de Rescate y de la Brigada Jurón, y al coronel Juan Tavares, que es comandante del Departamento de Rescate, que es voluntario usted, Sí, ¿no? voluntario. Comandante siendo voluntario, qué Sí, bien. sí, eso también es parte de la explicación que queremos dar acá, que aunque somos voluntarios, pero llega un momento en que uno tiene una responsabilidad ya por el transcurso que uno lleva en la institución y el desempeño. Ya los comandantes, los jefes, plana mayor, entiende que uno puede asumir cierto rol. Entonces ya, aunque somos voluntarios, pero ya tenemos responsabilidades. Tienen responsabilidad. ¿Y cuántas Sí. horas le tiene que dedicar siendo comandante? a comandante. Ya, bueno, como comandante realmente el tiempo que uno le dedica es una flota que uno tiene y una radio, que donde quiera que pase una emergencia, ahí llaman y tenemos que presentarnos muchas Y veces. usted tiene que comandar su equipo. Exactamente, pero somos un gran equipo. Pero es un equipo de voluntarios también lo que comanda. Voluntario y permanente. Y Voluntario. permanentes. Sí, porque el departamento de rescate, tenemos 3 unidades de rescate en el Cuerpo Bombero Distrito Nacional con un personal permanente siempre, 24 horas, todos los días ahí, siempre. Ahora, cuando ya es una eventualidad de gran magnitud o es necesario, porque tienen toda la capacitación y toda la preparación, entonces nosotros sí asistimos. Y nosotros somos los que estamos encargados de todo lo que es entrenamiento, equipamiento, evaluación y esas cosas. Pero sí como voluntario,
eso mucha gente dice, voluntario, sí, no recibimos el pago, vamos cuando podemos, tenemos que cumplir 24 horas de servicio al mes, que eso se va de una vez. Eso, se va de una sí, vez, eso, aunque no hayan incendios. Sí, claro, porque nosotros vamos a las Prevención. estaciones, y ahí le voy a dar el tema de que usted quería saber qué es X3. En el Instituto Nacional tenemos 15 estaciones de bomberos y un cuartel general. Cuando nos graduamos de la academia, nos asignan una estación. Esa estación que se asigna va a depender de la cercanía a su trabajo o a su vivienda, como sea más cómodo para uno. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer un mínimo de 24 horas al mes de servicio. Es ir a la estación y hacer vida con los bomberos permanentes. ¿Y dormir? Sí, claro. O sea, ¿en esas 24 horas incluye una noche o no? ¿O Va son 24 horas de su tiempo acumulativa? De su tiempo como voluntario, de su tiempo acumulativo. Usted puede ir un día, irse al otro día y quedarse a dormir ahí. Hay muchos que lo han hecho, muchos. Pero hay otras personas que no tienen ese tiempo. Entonces lo que hacen es que van semanalmente, cada 4 horas, 2 horas al día, 6 horas al día. Entonces siempre, por lo regular, se pasan de esas 24 horas mínimo al mes. Sobre todo porque cuando hay emergencias, uno entra pero no sabe la hora a la que sale. Entonces, usted se puede planificar no, voy a ir a los bomberos los jueves y voy a durar 3 horas ahí. Exacto. Pero luego llegamos y entonces la convivencia hace que esas 3 horas se vuelvan 6. O las emergencias también. Va a una emergencia y ya se le fue el tiempo. En el caso de ustedes dos, creo que Elizabeth y Richard son permanentes, Sí. ¿verdad? Así es. Ustedes dos que son voluntarios y tienen otro trabajo, además de ser miembros de los bomberos, cuando estaban en la emergencia de San Cristóbal o en cualquier otra, de madrugada, sin saber la hora, ¿piensan en que van a trabajar al otro día? Claro, claro que sí. Yo tengo la dicha y la ventaja de que yo tengo mi propio negocio. Yo soy ingeniero de sonido, yo trabajo en estudio de grabación propio mío, entonces, pero el cliente sí está ahí. Entonces es difícil cuando yo tengo que entregar un trabajo y el cliente me escribe, yo estoy en medio de la emergencia, a veces en hora de descanso yo veo el celular y me dice, mira, el trabajo está listo, y ya yo me había comprometido a entregárselo a X tiempo. Pero sí, y en el caso de Dulce Ilusión, que trabaja ya en otro tipo de empresa, sí se tiene que manejar con permisos, con carta y esas cosas, además de que tú mismo le puedes explicar de que los mismos jefes ya tienen conocimiento de que es bombera y que muchas veces cuando tienen cierta emergencia le dan esa flexibilidad, pero tienen el compromiso de su trabajo. ¿Cómo es Dulce Ilusión? Bueno, yo pertenezco al Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional desde el 2010, a raíz de que mi mamá se hizo bombero por todo lo de Haití, y entonces del 2010 acá ya yo he tenido varios empleos diferentes y en cada uno yo he tenido que explicar que soy bombero y que ante una llamada de emergencia deben de darme el permiso de salida. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, en esa entrevista de trabajo en recursos humanos, Sí. mire, pero déjeme decirle que tengo que ponerle en conocimiento que yo soy bombero. Y si yo estoy trabajando Lo piensan. y hay una emergencia, yo me tengo que ir. Sí, así es. No lo piensan. Esa claro que sí. conversación, No, sí. ¿qué hace? Explican más a fondo, preguntan, sí, pero ¿cómo así que te tienes que ir? O sea, ¿cómo que te tienes que ir? ¿Y abandonar el trabajo? Y yo, bueno, dependiendo de la gravedad de la magnitud de lo que pueda pasar, sí, debo de irme a abandonar el trabajo. Y entonces ¿Te han negado trabajo por eso? Sí, claro, Sí. por supuesto. ¿Y qué te dicen? No, así no. No, claro que no, porque eso, yo estoy muy feliz, o sea, es muy mal que a raíz de algo mal, pues todo el mundo esté tomando conciencia de nuestro trabajo. Porque yo recuerdo en 2012 había un trabajo que no, o sea, sí que hay no puede ir. ¿Cómo así que tú vas a abandonar el trabajo? O sea, no, Y claro te dicen que no. que te han dicho que no. Claro que me han dicho que no. Sin embargo, por ejemplo, cuando Poliplas, recuerdo que donde yo trabajaba, me pusieron un vehículo, yo estaba en Boca Chica y me trajeron. Y me llevaron a la casa a buscar mi equipo de incendio y me llevaron para que yo pudiera prestar ayuda. Entonces va a depender del lugar donde uno trabaje. ¿Ese es el mismo trabajo que tienes? No, Pero fueron muy diligentes. pero fueron muy diligentes, claro Sí. que sí. O sea, podríamos decir que hasta sentían un orgullo de tener una bombero. Cada Sí. empresa debería sentir orgullo de tener un bombero. Claro, Tienen un claro, héroe dentro de claro. su empresa. Pero a veces es difícil pensarlo cuando uno lo que necesita es que trabajen. Sí. Entonces va a depender de qué tanto es el compromiso moral y social que tiene cada compañía. Y en esa compañía sí, puedo decirlo, yo trabajaba en ese momento en DP Work Caucedo Ah, y claro. ellos
Eso es otra cosa. Sí, claro. Y ellos, le digo, estábamos en Boca Chica y vinieron, o sea, me trajeron a mi casa, esperaron que buscara mi equipo de incendio y me llevaron hasta Poliplaza. Bueno, ahí hay un conocimiento general de lo que son las emergencias, Claro. que es una empresa internacional. Donde estoy ahora actualmente, pues ellos también entendieron y yo fui y pude. Te permitieron ir a San Cristóbal. ¿Tuviste que pedir permiso? No tuve que pedir permiso porque ahora yo soy la jefa, pero ¿Qué compañía es esa, Dulce Ilusión? Vamos a darle la payola gratis porque si te dejan ir a tu incendio. bueno, pues yo actualmente trabajo para la línea naviera Hapag-Lloyd y sí me permitieron ir, pero desde el incendio yo estuve trabajando. Y no volviste al trabajo. Lo que pasa es que también trabajo online casi todo el tiempo y entonces el martes sobre todo, recuerdo que hablaba con Elizabeth, que estaba ahí, y yo, Elizabeth, aunque tú no me veas, yo estoy aquí, estoy en el vehículo terminando unas reuniones y mandando unos correos para entonces ponerme mi equipo y bajar. Y luego que bajé todavía tenía varias llamadas y yo desde el incendio, desde ahí estaba trabajando. Entonces, No es fácil. No. Pero, y sí de muchos de mis compañeros que igual, o sea, hay algunos que tienen la facilidad, como el coronel Tavares, que son independientes en sus trabajos y pueden abandonarlo por un día, por una emergencia, pero hay otros que no, que le toca pedir permiso, que les toca también en medio de, no sé si irme para mi casa o seguir derecho, porque si me voy para mi casa y me duermo no voy a llegar a tiempo al trabajo, mejor de aquí nos vamos y que trabajan en bancos, que trabajan en diferentes lugares donde es más difícil poder pedir un permiso y explicar, soy bombero y amanecí en una emergencia. No es fácil. A los que son bomberos de manera permanente, ¿cómo es la vida del bombero? Y además tienen familia, ustedes dos, además de ser voluntarios, de tener un trabajo, tienen familia, claro. Y ustedes dos también. Sí. ¿Cómo se maneja esa vida? Bueno, ustedes están para servir y proteger los cuatro, pero ustedes dos de manera permanente todo el tiempo esperando que haya una emergencia. Claro. Sí. El servicio mayormente empieza a las 8 de la mañana. El personal entrante entra a las 8 y sale el que amaneció. En la mañana subida de bandera, pase de lista al personal entrante. Luego del paso de lista viene el chequeo de los vehículos, las unidades de emergencia, que esté todo donde va, que las unidades estén llenas de agua, bien de combustible, que las herramientas estén limpias y en su lugar donde van, porque es muy mal agrado en una emergencia ir a buscar una herramienta en una gaveta que va y que no esté ahí. Entonces ahí pasa lista la unidad. Eso puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Luego del pase de lista, eso de 9 de la mañana, de 9 a 11 prácticamente damos academia, al personal permanente, nosotros los comandantes. Cómo se usan los equipos, la parte de los equipos, cómo es el mantenimiento para que se mantenga en buen estado. Hasta las 11:30 por ahí, y el almuerzo, que es a las 12. Aunque llueve, tú no lo ventés, la comida a las 12 tiene que estar caliente encima de la mesa. En el cuerpo de bomberos. En el cuerpo de bomberos. ¿Y cuántas personas hay ahí de manera permanente? No, depende de la estación. En la estación suya, en la X3, por ejemplo, que ya sé que esa es la estación. Sí. Lo de la X es para más fácil la comunicación por radio. Son siglas, claro. Entonces las X son estaciones y el número es el número de estación, la 1, la 2, la 3. En el caso mío, que es X3, nosotros somos 22 entre los dos grupos. La primera sesión, que está libre hoy, y la segunda, que está de servicio hoy, somos 23. 21, 11 en cada sesión, una telefonita y una cocinera. Y ahí están todos. Ahí están todos. ¿Cómo comparten ustedes el trabajo con la familia? Igual, cuando tienen una emergencia, adiós familia, hablamos ahorita. Entregado a su emergencia, igualmente. En el caso nuestro es diferente. ¿Por qué? Porque ya el permanente cuando está libre, a menos ya que sea necesario que, por ejemplo, yo vaya, ahí han habido emergencias que el coronel de operaciones me llama el asistente, o yo mismo me he comunicado con ellos, comandante, ¿cómo está la emergencia? Está apretada, está dura, necesitamos ayuda. Entonces uno, los que somos bomberos de verdad, bajamos a la estación, buscamos el equipo y nos presentamos a la emergencia. Y aunque estemos libres, aunque estemos en la casa, le decimos a la mujer o al esposo, oye, voy ahorita, no me guarde cena. En mi caso yo comencé primero como voluntaria, entonces a medida que yo me gradué, yo soy médico, entonces yo pasaba muchísimo tiempo en los bomberos porque a mí me encanta eso. Entonces cuando me gradué me dijeron, pero tú quisieras trabajar aquí como médico. Y yo dije, claro que sí, porque realmente yo pasaba tanto tiempo allá. Entonces ahora mismo soy médico y también bombera. Yo no tengo prácticamente como un horario de trabajo específico porque soy instructora, pero me dedico mucho tiempo al servicio como bombera. De hecho, incluso
el sábado, por ejemplo, el lunes que pasó la explosión en San Cristóbal, yo estaba de servicio desde el sábado, domingo, el lunes que fui a mi casa a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde hubo la explosión y de una vez... Y volviste para atrás. Exactamente. Y me fui ya al otro día cuando nosotros nos retiramos. ¿La familia está acostumbrada a esto? Sí. ¿O reclaman en algún momento? Reclaman. No, siempre hay un reclamo, ambas cosas, reclaman y están acostumbrados porque ya saben, sí, que cuándo vamos a dejar eso, que por qué estamos en eso, y no, nosotros no, siempre. El servicio siempre va a estar ahí. Preguntan, pero ¿hasta cuándo? Sí, ¿Cuál es la necesidad? Sí, ¿cuál es la necesidad? ¿Y por ¿Dónde qué? va? Buscando Sí. peligro, te gusta la adrenalina, tú no puedes vivir sin esa adrenalina. Pueden hacer otras cosas que no sea eso, dedíquense, pero no, realmente No quiere donar comida en los campos, hoy que le dijeron a alguien, no pueden donar comida en los campos, tiene que estar en el peligro. Sí, así mismo es, así mismo es. En mi caso, por ejemplo, ya mi familia ya está acostumbrada. Antes, al principio, fue sumamente difícil para mi mamá acostumbrarse, pero ahora a veces incluso cuando yo estoy en la casa, ella me dice, ¿tú no vas a ir para los bomberos? Porque ella ya se ha acostumbrado. Ya está acostumbrado. Le preguntaba hace un momento, ¿con qué sueñan ustedes cuando salen de una emergencia? ¿Se puede hacer un corte y dormir o se sueña uno con lo que ha visto? ¿Se duerme con adrenalina o encontraron ustedes la manera después de tanto tiempo de separar las cosas? Cuando tú ves personas por piezas, ¿tú puedes conciliar el sueño? Bueno, realmente, como le expliqué al principio, cada uno tiene su propia experiencia. Personalmente, cuando yo llego a una emergencia, increíblemente eso a mí no me impacta, porque nosotros vamos destinados a ayudar y yo no me puedo parar porque encontré algo así, porque sabiendo que hay otras personas que están en necesidad. O sea, nosotros vamos a hacer nuestra labor, somos seres humanos, claro que sí. Y un breve cuento súper rápido fue cuando fuimos al terremoto de Haití, que fuimos de la primera, el Cuerpo Bombero del Distrito Nacional fue de las primeras instituciones que llegó a Haití. Duramos allá la primera semana trabajando. Allá, imagínense, en un terremoto todo lo que encontramos, todo lo que vimos, todo muy bonito. Ocurrió que no había luz, porque claro, el país entero casi colapsó y duramos trabajando oscuro, bebiendo agua caliente, eso era lo de menos, durmiendo en el piso donde podíamos y todo muy bien. Luego que yo llegué al país una semana y algo después del terremoto de Haití, yo dejé casualmente mi vehículo en X3, en la estación número 3, que queda en la Kennedy, casi esquina Ortega y Gasset. Cuando voy a mi casa, que tomo la Churchill, que veo todos los malls, todas las luces, todas las cosas, no sé qué me pasó, pero eso empezó a afectarme. Y antes de llegar a mi casa, una esquina antes, yo recibí la llamada de un compañero nuestro, el mayor Willy Valera, me llama y me dice, ¿cómo tú te sientes? Y yo le dije, yo me siento extraño. Y simplemente me dijo, ok, yo también. Y cerré el teléfono y yo duré aproximadamente después de eso como 15 minutos llorando, sin parar. Porque, no sé, algo vino en mí. Llorando, llorando, pero llorando muchísimo, hasta que me calmé y llegué a mi casa, me limpié y ahí me preguntaban que cómo me fue, explicando experiencia. Y nos pasa mucho eso. Porque nosotros como rescate trabajamos día a día con personas. Ya en combate de incendio hay viviendas y estructuras que están afectadas, involucradas, pero ya lo que es el departamento de rescate es que fácilmente hay una persona que se está ahogando o se ha ahogado en el mar, hay que irla a sacar. Una persona que tuvo un accidente vehicular y está atrapada y vemos el sufrimiento, vemos el dolor, lo tratamos lo mejor siempre posible, pero sí, en el momento como que somos automáticos, estamos para eso, pero luego sí viene la parte que nos soñamos, nos quedamos pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pena? Y este país, increíblemente, por lo menos la ciudad, es bien pequeña, porque cada vez que pasa un evento, al otro día me llaman, que es familia de un amigo, que es primo de un amigo, que es un amigo de un amigo, y que le cuente y qué pasó, y las madres a veces cuando pierden sus hijos, me tocó eso, que qué fue la última palabra que dijo su hijo, o sea, esas cosas sí. Tengo una amiga que dice que en República Dominicana todos los ciudadanos estamos a 6 grados uno del otro, máximo. 6 grados. 6 grados, sí, que tú estás a 6 grados de conocer a cualquier persona, por intermediación, por familiaridad, por recomendación, por referencia, pero que tú estás a 6 grados de conocer a alguien. Es así. A quien sea. Dulce Ilusión, ¿cómo es para ti? Yo voy a poner a Elizabeth Beltré aquí porque como médico, y tengo otras compañeras médicos bomberos que también
tan acostumbrada quizás a ver todo este, yo no. Yo cuando me gradué de los bomberos de la academia, empecé a ir a muchas emergencias de accidente automovilístico y me pegaba tan duro que entonces me puse a estudiar canalización y sutura, tratamiento de quemadura, estricación vehicular y más cosas. O sea, siempre seguimos capacitándonos. Pero yo lo hice más que nada era para tratar de ver si yo podía ayudar más. Ni siquiera era ayudar más, el después de. Sí. El después de es que me da muy duro, Eso es lo que te golpea. me trabaja muy duro y me golpea que me la paso manejando como una doñita luego el mes completo, así para... Al pasito. Sí, no, y pensando mucho en cómo lo pudimos evitar, de verdad me golpea muy duro. Yo trato de no... Y las veces que me ha golpeado más duro ha sido 2 veces que yo no he tenido víctima, sino que mis compañeros yo he sentido que han estado en peligro. La primera vez fue en el incendio del almacén del Bravo, creo que eso fue en 2012. Tenía 2 de mis compañeros, el teniente coronel Emilio Wells y Carlos Rosario, que entraron y simplemente no había forma de ir a buscarlo y había una explosión ahí adentro y no, o sea, la única que tenía equipo para entrar era yo, pero mi equipo no era suficiente el que tenía en ese momento y de verdad ese día fue el primer día que sentí pánico adentro de una emergencia. ¿Sentiste impotencia? Sí, claro, mucha. Y luego me quedé como una semana pensando qué hubiera pasado si le hubiera sucedido algo a ellos. ¿Y pudieron salir? Sí, claro, pudieron salir. Y la segunda vez fue en Multiquímica en Jaina, Sí. cuando hubo una explosión también y todos los bomberos salimos corriendo. Pero cuando volteo hacia atrás, que uno de mis compañeros, el teniente coronel Juan Tavares, no estaba al lado mío, yo entré en histeria y yo de verdad quería, yo me devolví y otro de mis compañeros me detuvo y me decían, tú no vas, y yo, pero ¿qué? Tavares está ahí. Y yo solamente podía llorar porque ya no encontraba qué hacer, o sea, no podía entrar por la explosión tan fuerte. Sí. Tavares no aparecía, no lo veían, venía corriendo al lado mío, no lo vi. Hasta entonces, minutos después, donde él se había escondido en medio de 2 paredes así. Y de verdad sentí mucho pánico en ese momento. Y luego me quedé también pensando, o sea, ¿cómo yo le digo a los demás? Estábamos juntos, pero luego ya no estaba. Lo perdí. Hay una responsabilidad también cuando andan en pareja, porque claro. se siente uno responsable del otro, claro, de la vida del compañero. Claro, sí. Claro, y de los familiares, porque ya somos familia. Yo creo que nada más no conozco a la mamá de Elizabeth, pero luego yo conozco toda la familia de Tavares, toda la familia de todos los demás compañeros míos, entonces estaba con dulce ilusión ahí adentro y no salió. ¿Cómo yo le digo? ¿Cómo se le explica eso? Eso no. Además de que eso es parte del protocolo nuestro, o sea, eso es por orden, que no puede entrar un solo bombero, nunca. Eso es parte ya del trabajo nuestro. Sí. Y también nosotros tenemos una parte que no se puede quedar, por Dios, una parte muy espiritual. O sea, también nosotros, esa sensibilidad, que yo creo que eso es lo que golpea a uno luego, que muchas veces, de verdad, me ha tocado, le hemos hecho oraciones, cuando llegamos encontramos víctimas. ¿Le oran a las víctimas? Sí, hacemos minutos de silencio y todas esas cosas, y sobre todo la tratamos con muchísimo respeto. Evitamos lo más que podamos de que la gente pase con celulares, grabando videos. Eso es casi incontrolable, pero por Dios, tengan sensibilidad y respeto a la persona que perdió su vida. Eso sí. ¿Cómo le pasa a ustedes, Richard y Elizabeth? ¿Cómo duermen cuando llegan a su casa y cómo separan una cosa de la otra cuando salen de una emergencia? En el caso mío, como dice el comandante Tavares, yo he llorado en el dormitorio en los bomberos, después llegamos de la emergencia. En el momento de la emergencia somos como los caballos, nos ponemos 2 jalas en la cabeza para resolver la emergencia. Pero después que llegamos a la estación, que estamos en el dormitorio, muchas veces solos, porque a veces nos da vergüenza que los compañeros vean a uno llorando y cosas. Hemos llorado mucho, desde mi casa he llorado. Pero es como dice el comandante Tavares, hay que resolver la emergencia y cuidar a los compañeros. Si yo entro con dulce ilusión y el equipo de ilusión se le acabó el aire y tenemos que salir los 2. Saltamos la maniobra y salimos. Porque si ya sale y me deja solo a mí, me pasa algo, después hay quien me rescate o viceversa. No nos podemos quedar solos en la emergencia. Pero es un poquito chocante cuando usted encuentra una víctima. Y yo, bueno, incendió el Canal del Sol ahí en Naco. Me tocó trabajar en el suelo acostado para sofocar una habitación. Y yo duré 15 minutos acostado al lado de un muerto, no lo sabía. Y luego que nos paramos, que la densidad del humo bajó, me llama Juan Tavares, pero venga, yo estaba acostado al lado del muerto ahí. Y no nos estábamos dando cuenta. Wow. Y cuando las víctimas son niños... No, eso es ni hablar de eso. Ni hablar de eso. Sí, ni hablar de eso. Yo una vez estábamos en X3 y fuimos a un incendio en Arroyo Hondo y lamentablemente falleció un niño. Yo creo que yo ni lo vi, pero todos llegamos
en un silencio rotundo a la estación de regreso ya. Y como regularmente en las estaciones, sobre todo en la estación 3, siempre está ahí algarabía, siempre todo el mundo está en disfrute y en espera de que poder ir a ayudar. Ese día fue todo el mundo, sí, silencio total, y todo el mundo se sentía, nadie lo habló, recuerdo que nadie lo habló. Pero se sentía como el peso en la estación. Sí, claro. A mí me tocó en Cristo Rey, yo fui a un incendio en la unidad de fuego como comandante, y me dicen que hay un niño. Yo me pongo mi equipo de protección de respiración con un compañero, encontramos al niño atrás del colchón. Comandante, que la ambulancia no llega. Comandante, la ambulancia no llega. ¿Estaba vivo el niño? Estaba vivo. Desconéctame la manguera al camión. Pero yo le mando el fuego, que se queme. Quítale la manguera. Y lo monté en el camión y me lo llevé. Sí. Me dio cosa cuando llegamos al hospital, a la unidad de quemado del padre Villini. Padre Villini no, del Morgan. Eduardo Aybar. El niño me pidió una menta. Dame una menta, me dijo, delante del médico. Y no he llegado, lo solté en el hospital y cogí para el incendio otra vez. Y no llegué bien al incendio, me dijeron que el niño murió. Eso me chocó mucho, me dio duro. Y Elizabeth, ¿cómo lo vives, Elizabeth? Yo tuve una experiencia muy similar cuando yo me gradué de la academia, mi primera emergencia. O sea, nosotros había un incendio, nosotros fuimos al incendio, apagamos el incendio, pero después nos dijeron que había un niño de 6 meses que estaba ahí adentro. Entonces, el niño estaba totalmente carbonizado y yo duré aproximadamente 3 días sin hablar. Yo estaba como en shock. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, he tratado de buscar herramientas que me ayudan a manejar esa carga emocional. A mí me gusta, por ejemplo, meditar, me gusta hacer ejercicio y todo eso me ayuda a manejar eso. Yo les agradezco mucho a los 4 que hayan venido hoy a compartir estas experiencias, porque a veces la gente solo sabe que los bomberos están ahí, pero no sabe quiénes son las caras de los bomberos, cuál es el esfuerzo que hace una persona para poder ayudar. Un trabajo, una familia, tiempo extra, no dormir, arriesgarse, perder compañeros, perder su propio tiempo. A veces dejar de irse de fin de semana, dejar de irse de viaje para ir a ayudar personas que en la mayoría de los casos no conocen. Y eso, hay ángeles en la tierra y son esas personas que ayudan. Y si hay un significado para ser héroes, entonces todas las personas que ayudan a otros lo son. Me parece que ustedes 4 son 4 héroes. Gracias a ustedes y a todos los que participaron en el rescate y en la sofocación de la emergencia de San Cristóbal. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos solos. A ustedes me despido junto con ellos esta noche con nuestro video de despedida. No debería de poner nada hoy porque yo creo que hemos hablado de cosas serias pero muy bonitas. Pero para ustedes 4 quiero que vean cómo un hombre que es bien sensible también le toca guitarra a su vaca y la vaca emocionada, miren eso.